hijas de Dios, hijas de Dios. Qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Un cordial saludo, bienvenidas amigas para cada uno de ustedes. Estamos aquí desde Maracaibo, Estado Zulia, de la Asociación Venezolana Occidental. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un hermoso libro titulado Hijas de Dios, de la hermana Boa. En esta oportunidad vamos a específicamente hablar del capítulo 17, titulado Familia, Matrimonio y Hogar. A mi lado tengo a Yajaira Gutiérrez, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muy contenta y feliz, Eugenia, por estar compartiendo en esta ocasión esta enseñanza que nos trae este libro maravilloso acerca del matrimonio, el hogar y la familia. Como sabemos, es grato saber que el Señor instituyó y celebró la primera boda. Y desde allí Adán y Eva vivieron en ese hogar hermoso, lleno de flores, abierto a la naturaleza. Por eso que es importante, ¿verdad?, ese principio que es el matrimonio. Sí, de hecho, el hombre se sintió solo, dice la Biblia. Y cuando él se sintió solo, Dios le proveyó su ayuda idónea. Qué hermoso esa institución sagrada que el Señor formó para cada uno de nosotros. Hay una parte importante también. Él también instituyó el sábado en ese mismo Edén. Sin embargo, el matrimonio fue algo especial. Y sobre todo porque Él le dice que ahora iba a ser carne de su carne, huesos de sus huesos, lo llamó Adán, ¿verdad? A esa hermosa mujer que Dios había provisto para ella. Así es. Y es tan importante que después de tanto tiempo, Jesús fue a una boda. Y la bendijo. Así es. ¿Verdad? Proveyó. ¿Qué necesidades tenían, Eugenia? ¿Qué necesidades habían allí en esa boda donde se había acabado todo y Jesús proveyó? Sí, había acabado el vino. El vino puede representar el amor. Se acabó el amor. ¿Qué hacemos cuando se acaba el amor? Ahí está Cristo manejando esa pareja. Y en esta oportunidad quiero hablar de que ese fue el primer milagro que el Señor realiza, inicia su ministerio en un matrimonio. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Que Él hace ese énfasis en que la pareja es importante en la vida espiritual. Recordemos que hay un triángulo maravilloso, Dios, esposa y esposo. Entonces, ¿cómo ligar eso con el Señor? Vamos a ver, ¿qué opinas? Sí, es muy importante que nosotros comprendamos ese triángulo, ¿sí? Donde Cristo es el centro de nuestras vidas. La esposa, el esposo y Cristo. Y en esa función va a constituirse el matrimonio. Así porque Él va a ser el que nos guíe en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestro descanso. O sea, en toda nuestra vida vamos a tener a Cristo como el centro del matrimonio. Sí, Cristo es la cabeza, ¿cierto? Cierto. Es la cabeza, así como de la iglesia también. Y Efesios 5:25 nos declara: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Qué hermosa declaración de cómo es un llamado para los esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, de tal manera que dio su vida por ella. Es importante eso, Eugenia, porque el esposo es la cabeza del hogar, es el sacerdote del hogar, es el guía espiritual. Y cuando el esposo cumple con esa función, vamos a ver a una esposa entregada, a una esposa amorosa, bondadosa,
porque el esposo está cumpliendo con su función. Y entonces hay un complemento, ¿verdad? La esposa junto con el esposo se ayudan mutuamente. Eso es el complemento que se necesita para que ese hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Hermosa declaración. Sabemos que Dios tiene matrimonios con propósito. Eso es lo que desea el Señor para cada uno de nosotros. No un yugo desigual. A veces existe el yugo desigual dentro de la iglesia. Es decir, la muchacha es activa, está en pleno noviazgo, apenas van a iniciar el matrimonio. Y cuando están en el matrimonio, resulta que el muchacho no es tan activo como ella. Y entonces pasan a suceder ciertas dificultades. ¿Cómo podríamos decir o qué consejo podríamos darle a esas personas que están viéndonos en las cámaras? ¿Qué consejo le podríamos dar acerca de eso? Bueno, es algo muy importante en estos días, sobre todo, donde tenemos mucha influencia. Sin embargo, cuando Cristo es el centro de la vida del cristiano, bien sea una señorita, bien sea un caballero, lo importante es nuestra vida espiritual. A partir de allí se va a encaminar todas las cosas, porque el joven va a buscar a una señorita que sea espiritual, que le guste tener esa relación con Jesús, ese compañerismo con Jesús. Y la señorita va a ser igual, va a buscar un joven que sea activo en iglesia, que sea un joven que estudie la Biblia, un joven que comparta la Biblia, y entonces se van a unir. Y a medida que ese noviazgo va transcurriendo, ellos se van conociendo, que es lo más importante en una relación. Conocerse, comunicarse, y así verán, en el aspecto del noviazgo, verán si son compatibles, ¿no? Exactamente. Compatibles, porque al llegar a un matrimonio, recordemos que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y así entonces podemos llegar a un matrimonio feliz, contento, con nuevas expectativas. ¿Que van a haber dificultades? Por supuesto que va a haber dificultades porque somos seres humanos. Pero dentro de esas dificultades tenemos al Señor Jesús, que es nuestro guía. Y de esa manera, entonces, el Señor va a encaminar y va a darle paso a todas esas dificultades. Vamos a solucionar lo que se nos presente. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en nuestros corazones. Amén. Entonces, cuán importante, ¿verdad, Eugenia? Es que comencemos un noviazgo, que la base sea Cristo Jesús. Amén. Esas son una de las preguntas, mis amigas, que tenemos que hacernos. Si usted está en la etapa de noviazgo o está próxima a un noviazgo, son las primeras preguntas. Si esa muchacha es de un noble carácter, si es pura, cómo era su pasado, son preguntas importantes, que eso van a determinar un buen matrimonio. Recordemos que también para Dios es importante esta etapa tan bonita del noviazgo. Trátenla de llevar de una manera linda, que pueda honrar al Señor a través de ese noviazgo y también pueda honrar en su matrimonio. Dios ha otorgado a cada cual, hombres y mujeres, una identidad y una individualidad para que actúen por ellos mismos en el temor de Dios. Eso lo dice Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Qué impresionante esta cita, Yajaira, porque nos habla de la individualidad de la esposa y el esposo. A veces queremos como que fusionarlo, tampoco es llegar a ese punto, ¿cierto? Sí. Cada uno de nosotros como seres humanos tenemos nuestra individualidad y el Señor lo ha dejado bien claro. No somos, cada uno de nosotros no nos fusionamos. El matrimonio no es una fusión, no. El matrimonio es individual. Lo que tenemos es que complementarnos. Así ¿ves? es. Complementarnos. Entonces, yo no puedo ser igual a mi esposo, ni mi esposo puede ser igual a mí. Recordemos una experiencia que yo he pasado en mi propio matrimonio, es que el Espíritu Santo es el que cambia nuestras vidas. Amén. No somos nosotras como esposas las que vamos a cambiar al esposo, ni el esposo va a cambiar a la esposa, no. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas. Y cada uno tiene esa individualidad, pero a medida, Eugenia, que nosotros nos relacionamos con el Señor, vamos a estar pendiente de la otra persona, ¿sí? Pendiente, tratando de agradar a la otra persona, no agradarme a mí misma. Porque cuando en un matrimonio la persona se quiere agradar a uno misma, ya pierde allí.
La como inmoralidad. dice 1 Corintios 13, Ujú. ¿verdad? Que el amor no busca lo suyo. ¿Qué Exactamente. busca? Siempre agradar Agradar al a la esposo otra persona. en Ujú. este concepto. En este- La hermana White fue muy abierta hacia las cartas que envió, ¿verdad? Ciertamente Ok. fueron 2 cartas maravillosas que le envía, uno a una chica que estaba a punto de aceptar a un chico, a un joven, y le da el maravilloso consejo. Cuídate de no tener una relación con este chico. Parece como que muy cortante, pero cuando vamos profundizando, el problema del chico era una parte espiritual, que es muy importante. Ella le dijo, sí, tiene un pasado en cual había una enfermedad que era la tuberculosis, pero después ella le dice, no hay una cosa tan seria como la tuberculosis, que es su vida espiritual. Y por eso ella le da ese primer consejo. Y en la segunda carta habla de un matrimonio que está pasando por ciertas dificultades. Vamos a ampliar un poquito esa parte de esa carta. Muy bien, esa carta nos podemos ver reflejados nosotros como esposos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a pasar dificultades. Sin embargo, el consejo que da allí la señora Guay es: traten de solucionar sus dificultades. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos manda. Traten de solucionar sus dificultades. Vamos a tener dificultades, pero cuando en una relación matrimonial, y hasta de amigos podemos decir, pero estamos hablando del matrimonio, cuando una relación matrimonial hay comunicación, hay respeto, nosotros vamos a solucionar todo lo que se nos venga. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, nos vamos a entender, y eso es lo más importante en las relaciones humanas. A veces existe un problema y yo no lo sé porque no me lo han dicho. ¿Y cómo lo voy a saber si no me lo han dicho? Así es. Pero a medida que nosotros conversamos, vamos viendo en qué podemos ayudar a la otra persona. Y en qué estamos o fallando. en qué estamos fallando. Exacto. ¿Sí? Podemos ver las cosas que nos están sucediendo y yo no lo sabía. Exacto. Recordemos una cosa, mujeres, esposas, ¿qué pasa? Muchas veces nosotras, bueno, la mayoría de las mujeres, por no decir todas, creemos que el esposo sabe todo lo que nosotros nos sucede. Así de fácil y sencillo, pero no, tenemos que hablarlo, porque el hombre, el esposo, no se da cuenta de nada. Entonces nosotros nos ven así como que seria, y el esposo pregunta, ¿qué tienes? Nada. Y en cambio yo digo, todo. Nos sucede todo, porque así somos las mujeres. ¿Ok? Entonces, en eso, con nuestros esposos tenemos que decir, me sucede todo. Entonces, ¿qué te sucede? Y ahí, bueno, nosotros las mujeres nos caracterizamos por hablar de más. Así que hablamos y nos desahogamos. Y eso soluciona las dificultades. Así es. Es una de las principales cosas que debemos hacer, la comunicación. Sí, y no pensar tan rápidamente, tengo dificultades, palabra divorcio. De una vez, separación. Te comento, en mi familia, en mi hogar, pues mis papás tienen 42 años de un noviazgo ininterrumpido. O sea, nunca te puedo contar de que los vi separados, o sea, durmiendo en camas diferentes, o no hubo ese patrón. Y yo me he formado con ese patrón. Quiero un matrimonio para toda la vida, como Dios manda. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Tenemos que tener muy en claro. Hay muchos que se casan pensando en si no funciona, divorcio. Y no, Dios no envía ese consejo a cada uno de nosotros. Al contrario, nos dice que debemos de llevar ese matrimonio hasta la eternidad, ¿cierto? Así es. Ahora, la hospitalidad en el hogar. Un tema a veces controversial, a veces muy maravilloso, cuando los huéspedes llegan a casa. ¿Cómo podemos entender eso? A veces la esposa se molesta, ay, yo no estaba preparada para esto. Pero la hermana White tiene una respuesta muy blanda y muy bella. La voy a compartir contigo, Yajaira. Joya de los Testimonios dice, no hemos hecho preparativos especiales, pero le ofrecemos gustosamente lo que tenemos. Qué hermoso que una dama, una esposa, le pueda decir eso al esposo o a los huéspedes que han llegado a la casa. Pero ¿qué debe de haber allí antes de que envíen a toda esta huésped para la casa del hogar? ¿Cómo diríamos nosotros? O sea, bueno, hay dos reacciones, ¿no? Estamos en el extremo. A veces hay esposas que se escandalizan y a veces el esposo hasta sale de la casa porque trajo toda esa
todas esas visitas, ¿no? Pero ¿cuál sería la reacción más razonable? La reacción más razonable sería, bienvenidos. Y recordemos que Abraham, sin saberlo, hospedó ángeles. Nosotros no sabemos qué necesidades tienen nuestros huéspedes. Y es algo que debemos de hacerlo con amabilidad, con respeto, con bondad. Y si nos molesta, hablar con nuestros esposos. Exacto. Porque para eso está la comunicación, que es un tema muy importante. Hablar con nuestro esposo, mi amor. Para la próxima tú me avisas, ya hay celulares, ya hay teléfono, me puedes avisar, yo me preparo mejor. Exacto. Y tener la confianza y la seguridad que el Señor va a bendecir lo que hay. Exacto. Si hay 10 granos de arroz y son 10 personas, un granito para cada uno, pero compartimos. Exacto. O sea, lo importante cuando sucede eso de improviso es compartir. No solamente compartir la comida que tenemos, sino compartir el amor del Señor con las personas que nos rodean. Muy interesante. Ya para terminar, tenemos un maravilloso consejo. El Señor lo dice y también la hermana de White lo dice en su palabra, que Él quiere que cada hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra. Bendiciones para cada una de ustedes. Bendiciones, amigas.